En el Valle de Tula, Hidalgo, México, se esconde el secreto de una de las civilizaciones más enigmáticas de Mesoamérica, los toltecas. Su legado sigue envuelto en misterio, pero su influencia en la cultura y la historia de México es innegable. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo para descubrir la grandiosidad de esta civilización olvidada. Su principal ciudad fue la ya mencionada Tula, y se destacó por su arquitectura, su alfarería y su escultura, especialmente sus atlantes y columnas decoradas. Impulsó una extensa actividad comercial a lo largo de Mesoamérica, ocupó ciudades mayas en Yucatán e influyó sobre otras culturas. Los toltecas surgieron en el siglo VIII después de Cristo en la ciudad de Tula y pronto se convirtieron en una potencia en Mesoamérica. Su capital se convirtió en un centro de comercio, arte y espiritualidad. Su legado es fascinante y ha dejado una huella importante en la historia de la región. La palabra tolteca es de origen náhuatl y significa morador de Tula. Los toltecas fueron un pueblo guerrero con una teocracia militar, es decir, los gobernantes eran líderes militares y religiosos. La civilización tolteca alcanzó su apogeo entre los años 900 y 1150 después de Cristo, durante el periodo conocido como el Epiclásico. Los toltecas estudiaban las propiedades de plantas y hierbas para elaborar remedios que no solo trataban enfermedades, sino que también fortalecían el cuerpo y equilibraban la energía vital. Muchas de las plantas utilizadas por los toltecas, como el copal y el temazcal, tenían propiedades rituales y curativas. La religión tolteca giraba en torno a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, símbolo de la sabiduría y la renovación. Su culto se extendió por toda Mesoamérica. La religión de los toltecas era politeísta y se centraba en la adoración de dos dioses principales, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Quetzalcóatl era la deidad del conocimiento, la presentaba como una serpiente emplumada. Los toltecas practicaban rituales en diferentes centros ceremoniales, entre los que se encontraba la pirámide B en Tula. En esta pirámide se pueden ver 4 figuras antropomorfas monumentales conocidas como los atlantes de Tula. Los toltecas también practicaban el juego de pelota y los sacrificios humanos. En Tula se encontraron esculturas de piedra llamados chacmol, que se cree que se usaban para depositar las ofrendas o realizar sacrificios. Asimismo, en los tiempos de los toltecas, cuando un rey llegaba a los 52 años y estaba todavía en el poder, le quitaban la vida. La eutanasia fue practicada con los ancianos y enfermos para que dejaran de sufrir. Los toltecas fueron maestros constructores. Su arquitectura, como la pirámide de Quetzalcóatl, y su arte, lleno de símbolos y colores, reflejan su conexión con la naturaleza y la espiritualidad. En cuanto a los edificios, construyeron templos, palacios y pirámides con adobe y piedra. Entre sus edificios más destacados se encuentra el templo de Quetzalcóatl y el palacio quemado en Tula. Sus esculturas de piedra representaban a sus dioses y personajes y mostraban escenas de sacrificios humanos y militares. Un ejemplo de sus esculturas son los ya mencionados atlantes de Tula, 4 figuras antropomorfas de 4.6 metros de altura que representaban a Quetzalcóatl como estrella de la mañana.
La arquitectura tolteca de Tula incluía pirámides, grandes palacios y densas viviendas urbanas. Los aztecas escribieron sobre la gran belleza y el impresionante carácter de Tula, pero hoy en día es un misterio para nosotros saber cómo se veía. En la imaginería clásica, los guerreros y dignatarios toltecas vestían con cascos con plumas, armaduras acolchadas, pectoral de mariposa, disco solar en la espalda, un atlat en la mano derecha y dardos en la izquierda. En la imaginería clásica, los guerreros y dignatarios toltecas vestían con cascos con plumas, armaduras acolchadas, pectoral de mariposa, disco solar. Los toltecas eran conocidos por su destreza en el tejido de telas finas y complejos patrones, utilizando materiales naturales como algodón y fibras vegetales. Estas habilidades se transmitieron de generación en generación, influyendo en las técnicas textiles que se practican en México hasta el día de hoy. El imperio tolteca comenzó en el año 900 después de Cristo, cuando los toltecas saquearon Teotihuacán. Fueron una sociedad fuerte durante más de 2 siglos, pero en el siglo XII los toltecas desaparecieron misteriosamente, pero su legado vivió en las culturas que los sucedieron. Los aztecas, en particular, se inspiraron en la sabiduría y la espiritualidad tolteca. Algunas de las causas que se consideran para el declive de la cultura tolteca son la sobrepoblación, que provocó la migración de los habitantes hacia otras ciudades, el saqueo y destrucción de Tula por parte de los aztecas, el incendio de la ciudad de Tula por parte de los estados o tribus vecinas de Chichimeca como represalia, las guerras civiles o los conflictos internos. En el Valle de México, hace más de 500 años, floreció una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, los aztecas. Su legado sigue vivo en la cultura, la arquitectura y la espiritualidad de México. Los aztecas fueron un pueblo que por medio de alianzas militares con otros grupos y poblaciones se expandieron rápidamente y dominaron el área central y sur del actual México entre los siglos XIV y XVI. En 1325, los aztecas fundaron su capital, Tenochtitlan. Es una isla en la laguna de Texcoco. Esta ciudad se convirtió en el centro de su imperio, que se extendió desde el Pacífico hasta el Golfo de México. El mito de la fundación cuenta que México Tenochtitlan fue poblada por un grupo de tribus nahuas migrantes desde Aztlán, lugar cuya ubicación precisa se desconoce. Tras merodear por las inmediaciones del lago de Texcoco, los futuros mexicas se asentaron en diversos puntos de la cuenca de México, que estaban sujetos al Atepelt de Azcapotzalco. La migración concluyó cuando fundaron su ciudad en un islote al centro de la zona lacustre. De acuerdo con la información registrada en varios documentos coloniales, al igual que en los relieves posteriores del monolito mexica llamado Teocalli, de la Guerra Sagrada. La religión era fundamental en la vida azteca. Adoraban a dioses como Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, Quetzalcóatl y Coatlicue.
y realizaban rituales y sacrificios para asegurar la fertilidad y prosperidad. La religión azteca era politeísta y se caracterizaba por sincretismo, ya que los aztecas adoptaban dioses de otras culturas en lugar de imponer los suyos. Los sacrificios para los aztecas alimentaban a sus dioses, en los que esperaban pues creían que iban a regresar. El panteón azteca, formado por más de 1600 deidades, entre los que había dioses y diosas del fuego, la lluvia, el bien y el mal. El calendario ritual, el cual determinaba los días fastos y nefastos para la población. Las ceremonias religiosas, que eran eventos de gran trascendencia en la vida de los aztecas y colegios de la nobleza, los Calmecac, donde los aspirantes a sacerdotes recibían una información religiosa. Los aztecas fueron maestros constructores. Su arquitectura, como la pirámide del Sol y el Templo Mayor, sigue impresionando hoy en día. Su arte, lleno de símbolos y colores, refleja su conexión con la naturaleza y la espiritualidad. Los aztecas fueron maestros constructores. Su arquitectura, como la pirámide del Sol y el Templo Mayor, sigue impresionando hoy. Entre los monumentos aztecas más importantes destacan la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, que enmarcan la calzada de los muertos, el eje principal de las ruinas, además del templo de Quetzalcóatl. Los padres se encargaban de la educación de los niños y niñas en sus hogares durante gran parte de su niñez. Las niñas se preparaban para labores del hogar y para ciertas actividades económicas, mientras que los niños los hacían para la guerra y para las funciones de su grupo social, y a partir de los 15 años los niños ingresaban a escuelas formales. De esta cultura resaltaban demasiadas leyendas que hasta el día de hoy son creídas en el país. La leyenda de la creación del fuego es una de ellas. Esta leyenda menciona que, en la época de los dioses, el mundo estaba sumido en la oscuridad y el frío. Los dioses decidieron crear el fuego para calentar e iluminar al mundo y así proteger a los humanos que les rendían tributo. Para esto, los dioses se reunieron. Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Xolotl y Huitzilopochtli se reunieron en el lugar sagrado de Teotihuacán para discutir cómo crear el fuego. Quetzalcóatl viajó a los infiernos para pedirle al dios del fuego, Xilotecuhtli, que les diera una chispa de fuego. Sin embargo, Xilotecuhtli se negó. Para esto, los dioses se reunieron. Es ahí cuando Quetzalcóatl utilizó su astucia para engañar a Xilotecuhtli y robar una chispa de fuego. Luego regresó al mundo de los vivos y compartió el fuego con los demás dioses. Juntos, los dioses crearon el fuego utilizando la chispa robada. El fuego calentó e iluminó al mundo, y los dioses lo consideraron un regalo sagrado para la humanidad. Es ahí cuando Quetzalcóatl utilizó su astucia para engañar a Xilotecuhtli